Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera clase de gramática básica. Y el día de hoy vamos a empezar con algo muy básico, pero súper importante. En este caso, que sería el famoso verbo être. Lo primero que hay que saber es que el verbo être significa dos cosas. Significa el verbo ser, también significa el verbo estar. ¿Ok? Significa los dos a la vez. ¿Y cómo puedo saber si están utilizando el verbo ser o si están utilizando el verbo estar? Es súper simple, eso depende del contexto, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, bueno, eso lo veremos en los ejemplos. Para empezar, lo primero que hay que tener en cuenta también es el tema de los pronombres sujetos. Es decir, en francés, siempre que vamos a usar un verbo, tenemos que tener un sujeto. El sujeto puede ser los pronombres sujetos que tenemos aquí en este cuadrito, como yo, tú, él o ella, o también puede ser el nombre de alguien, el nombre de algo o el nombre de algún animal. Entonces, los pronombres sujetos, el primero sería je, je. Los estudiantes que han visto nuestras clases de conversaciones que tenemos en nuestro canal, pues ya saben que la E sin tilde se lee E. Por eso yo digo je, ¿ok? Tu, que sería tú, il, que sería él, que sería ella, nous, que sería nosotros o nosotras, vous, que sería usted, también significa ustedes. Súper importante eso. Vous tiene dos significados. Significa usted y también significa ustedes. Y luego tenemos il, que significaría ellos. Y por último tenemos él, que significa ellas. Entonces, súper importante, siempre tenemos que utilizar los pronombres sujetos, ¿ok? Cuando vamos a conjugar un verbo. Si no tenemos un sujeto, tendríamos que tener el nombre de algo, de alguien que nos sirve como sujeto. Pero siempre hay que tener un sujeto. Por ejemplo, en el español yo puedo decir yo soy, también yo puedo decir soy. Los dos están perfectos, pero en francés eso no se puede hacer, ¿ok? En francés yo no puedo decir el verbo sin utilizar un sujeto. Eso no estaría bien. Entonces, siempre es como si en francés siempre nosotros tendríamos que decir yo soy, yo estoy, yo tengo, yo hablo, tú dices. No podemos usar los verbos sin sujetos. Ahora vamos a empezar con el verbo être. Bueno chicos, ahora vamos a empezar con el verbo être, con la conjugación. Entonces, para empezar con el verbo être en el presente tendríamos je suis, porque sabemos que la S al final no se lee. Hemos visto en las clases anteriores de pronunciación. Los estudiantes que no lo han visto, pues es mejor que ustedes vayan para empezar con el tema de pronunciación, para tener eso claro. Je suis, que significaría yo soy o yo estoy. Tu es, que significaría tú eres o tú estás. Il est, que significaría él es o él está. Elle est, ella es o ella está. Nous sommes, nosotros somos o nosotros estamos. Vous êtes, usted es o usted está. También significa ustedes son o ustedes están. Hay algo muy importante aquí. Hemos dicho que vous tiene dos significados. Vous significa usted, también vous significa ustedes. Por eso aquí si yo digo vous êtes, en este caso sería usted es o usted está. También significaría ustedes son o ustedes están. El siguiente que tenemos sería ils sont. Ils sont. En este caso, ellos son o ellos están. Y por último tenemos elles sont, que significaría ellas son o ellas están. ¿Ok? Súper importante. Es importante, por ejemplo, pueden escuchar que yo digo vous êtes. Yo digo vous êtes porque ustedes pueden darse cuenta que vous termina en S y et empieza por una E. En francés es algo muy común
que las palabras se combinan cuando la primera palabra termina por un consonante y la segunda palabra o la palabra que sigue empieza por una vocal. Vous êtes. Es como si la S combina con la E. Es algo súper importante que veremos más adelante que se llama liaison. Por esta razón no vamos a decir vous êtes, no, sería vous êtes. Lo mismo vamos a verlos en otros verbos, pero en este caso, bueno, es el único ejemplo que tenemos, o también podríamos verlo en il est. Es la L en il combina con la E. Il est, ¿ok? Es algo súper importante. Entonces ahora vamos a pasar a los ejemplos. Bueno chicos, ahora vamos a empezar con los ejemplos y vamos a aprovechar también para practicar el tema de pronunciación. Los estudiantes que están viendo este video, los recomiendo que vayan a ver las clases de conversación que tenemos en nuestro canal desde cero para no tener inconveniente con el tema de pronunciación. Entonces, el primer ejemplo que tenemos sería Je suis Jean-Louis. Je suis Jean-Louis. Yo soy Jean-Louis. Je suis dans la maison. Je suis dans la maison. Yo estoy en la casa. Si se dan cuenta, en estas dos frases yo utilizo je suis. Pero según el contexto, podemos ver que en la primera sería yo soy Jean-Louis y en la segunda sería yo estoy en la casa. Porque si yo digo yo soy en la casa, pues no tendría sentido. Entonces, según el contexto, podemos entender si estamos diciendo yo soy o yo estoy, tú eres o tú estás, etcétera, etcétera. El siguiente sería tu es Marie, tú eres María, tu es belle, tú estás hermosa, il est mon frère, él es mi hermano, nous sommes amis, en este caso normalmente sería nous sommes amis, porque la S que está en som combinaría con la palabra siguiente. Pero pues más adelante nosotros veremos este capítulo del tema de liaison. Nous sommes amis, nosotros somos amigos. Vous êtes ma mère, usted es mi madre. Vous êtes dans la maison, ustedes están en la casa. Ils sont jolis, ellos son lindos. Elles sont avec moi, ellas están conmigo. Entonces, chicos, eso es muy importante. Este verbo être, como les he dicho al inicio, no es posible aprender francés sin memorizar este verbo. Casi todo lo que vamos a hacer, hablar en el presente continuo, hablar en el passé composé, en este caso que sería el pasado, hablar en imperfecto, pluscuamperfecto, condicional pasado, estas cosas siempre vamos a ir utilizando este verbo. Por eso es muy importante memorizarlo, hacer frases con este verbo y así para memorizarlo, porque si quieren hablar francés tienen que memorizar este verbo. Entonces vamos a terminar aquí con nuestra clase de hoy y nos vemos en la próxima clase para el siguiente video. Comenten, comparten y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.